Oye, 10 con 29 minutitos, avanzamos nosotros, señor director, y queremos hablar ahora con el responsable de este libro que yo tengo por aquí. Succión, una novela de Nicolás Poblete. Es un tema además tan propio de nuestra cultura lo que nos plantean en este libro, porque claro, nosotros generalmente cuando vamos por la carretera nos podemos encontrar con animitas muy comunes en nuestro país. Muy comunes en nuestras carreteras, y lamentablemente es así, porque eso significa que haya muerto alguien producto de un accidente de tránsito. Es el caso de la animita, una suerte de casi monumento muy particular en torno a la denominada Niña Hermosa. Queremos hablar con el autor de este libro, que le damos la bienvenida justamente. Nicolás, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, buenos días, ¿me escuchan? Sí. Gracias, Nicolás, por estar acá, para poder analizar también lo que pasa en nuestro país con todos estos lugares que se transforman de culto, de rezo, de peticiones, de agradecimientos también. Hemos visto una evolución de las animitas también que van incluso construyendo, ya no ni siquiera es algo pequeñito, sino que han hecho varias construcciones. Y hay una cultura de respeto hacia esas animitas, incluso cuando hay que modernizar las autopistas o las calles, se toma en consideración también eso para no poder sacar. Cuéntanos un poquito qué te motiva a reflejar la historia también detrás de este libro. Exactamente, mira, tal como ustedes comentaban antes, esto es una cosa bien culturalmente muy de nuestra cultura, ¿no? Es algo muy idiosincrásico en Chile. La tradición de las animitas, que es una manifestación entre popular, religiosa, mística, es una mezcla, un sincretismo cultural. Esta manifestación está en otras partes, digamos, las animitas tú las puedes ver en otras partes, por ejemplo en España, pero en Chile en particular tienen un tono muy chileno, ¿no? Y tal como comentabas antes, generalmente son, digamos, homenajes, ofrendas que se hacen a gente que ha muerto de manera violenta o gente que ha muerto muy joven, ¿no? Muy prematuramente. Y claro, como decías, algunas animitas pasan de ser una modesta, digamos, forma de respeto hacia esa persona, se transforman en algo mucho más expansivo, como es el caso que yo retrato en esta novela. Y sí, muchas veces eso produce problemas en la carretera, porque generalmente se trata de gente que ha sido atropellada junto a la carretera. Y como es el caso de esta novela, que se inspira en el caso de la niña hermosa, el ángel de la carretera, una chica que murió por ahí en el año 1998, hace años atrás, la gente empezó a ofrecerle peluches, se llama como es la niñita de los peluches, también es conocida con ese nombre. Entonces fue tal la dimensión que adoptó esta nimita, que empezaron a poner peluches, y si tú vas ahí a la carretera del Sol, ves que es realmente como una montaña geológica ya de peluches, que incluso es peligrosa porque es tan la dimensión que el temor es que estos peluches se derrumben y produzcan más accidentes. Entonces dijeron que iban a relocalizar esa animita hacia otra parte, y sí que parece que se había dado permiso para que la gente sacara algunos peluches, porque era Sí. demasiado la abundancia de peluches que había ahí. Entonces, no deja de ser interesante culturalmente qué pasa en uno cuando va a hacer una ofrenda. Ahí tienes una manifestación. Como ves ahí, no solamente son peluches, sino una serie de otras cosas, O de ¿no? otros Qué elementos, buena, sí. sí, qué buenas las imágenes. Nicolás, bueno, esta es la historia, como aparece ahí también, de Astrid Soto Chamorro, ¿no? Ella es la conocida y denominada como Niña Hermosa, que lamentablemente falleció a sus 18 años en la carretera, en la autopista del Sol, bien digo, a la altura del kilómetro 22, ¿cierto? Tú muy bien señalabas, el año 1998 se desprende una caja de herramientas desde un camión que la trata de esquivar cuando ella circulaba por esta autopista en su motocicleta. De ahí, ¿cierto?, que surja toda esta imagen y esta suerte de fervor popular por la figura de esta denominada Niña Hermosa. Tú en tu libro también retratas justamente una historia inspirada en ella, evidentemente, ¿cierto?, pero la nombras Ingrid. Me gustaría preguntarte igual un poquito por el personaje principal de este libro, de este relato, que es Sarai. Esta mujer que se conecta con la historia de la Niña Hermosa
de alguna manera se obsesiona un poco incluso con la historia familiar, ¿no? Con los padres y se autoimpone el propósito de ella rescatar a esta familia, ¿no? Hacer que la familia esté mejor, pero en términos económicos. Con algún lenguaje un poco de pronto, yo partí leyendo este libro y me encontré con unas formas del trato de Sarai, ¿no? Para con las personas que iban a adorar a esta niña hermosa, una suerte de trato despectivo, pero también como te desprecio un poco, pero también me intriga saber por qué estás aquí, cuál es tu conexión, por qué necesitas venir a pedirle, agradecerle a Ingrid en este libro. Cuéntanos un poquito de Sarai. Sí, la verdad es que leíste súper bien ese tono, como dices tú, porque es precisamente lo que yo quería hacer. Era no una cuestión melodramática que hablara de ella, digamos, de manera eh, llorona, ¿me entiendes? Sino que una cosa como ella, Sarai, la protagonista, bueno, la novela está inspirada en La Niña Hermosa, pero no es ella, yo no la conocí, no tengo idea quién es, por supuesto que no, tampoco sería muy respetuoso hablar de ella en esos términos, ¿no? Las pocas veces que vemos a Ingrid, porque ella su nombre real es Astrid, las pocas veces que vemos a Ingrid en la novela se presenta como una chica muy simpática, muy buena onda, muy cariñosa y muy emprendedora, ¿no? Ella tiene una energía súper chispeante y realmente es una cabra adorable, ¿no? Como se podría describir. Pero en realidad ella es realmente un personaje secundario desde el momento en que está muerta y toda la proyección que ocurre es como un eco de la proyección de la gente que va a hacerle ofrendas, que tú te fijas que mucha gente que deja acá y dice, este peluche es muy importante para mí y yo te lo estoy ofreciendo a ti, niña hermosa. Entonces tú te das cuenta ahí que en realidad hay una proyección bien interesante que es que el peluche es muy importante para la persona que lo ofrece. Claro. Entonces hay una transacción, hay una especie de crédito, como una noción de inversión. Yo te voy a dar esto, pero en realidad yo estoy esperando un milagro para mí, ¿no? O sea, una cuestión bastante interesante en el sentido del intercambio comercial. Y a este discurso se ancla la protagonista que es Sarai. Ella es una chica de 26 años, profesora de spinning, trabaja en un gimnasio y ella viene de una familia con mucho dinero y dice, ella y su padre son como filántropos, entonces hacen obras de caridad y hacen donaciones y ella en un cumpleaños que tiene ella alcanza a conocer a la chica hermosa porque esta chica tiene un emprendimiento de catering y ella la contrata, la ve solamente una vez y hace esta cuestión y este emprendimiento de catering lo sigue la madre de la chica hermosa una vez que la niña muere. Entonces la protagonista Sarai queda en contacto con la madre y le dice, mira, yo te voy a ayudar a sacar adelante tu emprendimiento es medio fome porque estás ofreciendo puras cuestiones lateras que nadie quiere, empanadas y eso, lo que vale la pena ahora es subirse al carro de la moda y tú tienes que ponerle un poco más de onda a tu negocio. Yo te voy a comentar cuáles son las últimas tendencias en Europa, en Estados Unidos, entonces está toda esta cuestión de arribismo y de snobismo que es bien chileno, ¿no? Entonces ella, como tú muy bien captaste, se expresa de una manera bien, claro, despectiva y muy fría incluso, como muy desalmada. Ella no le interesa el duelo, no le interesa llorar, lo que le interesa es productivizar y sacar adelante a esta familia que ella ve que es muy desafortunada, ¿no? No solamente por la tragedia que vivió, sino que porque monetariamente tienen muchas necesidades. Entonces, por ejemplo, en una parte ella está con la madre de la niña hermosa que ha muerto recientemente y la madre está llorando y ella estará en la actitud de, ya, ok, llora un rato, pero no te quedes pegado en eso, lo que tenemos que hacer es cómo nos movemos a partir de ahora, ¿no? Entonces es una persona bien peculiar, bien carepalo, por decirte, sí. Ahora, también es interesante este punto del que parte finalmente inspirándote en este caso, pero también es interesante, y ahí te pregunto si lograste investigar un poquitito por lo que significa detrás de todas aquellas personas que precisamente primero piden
un favor y después van a agradecer. Uno se encuentra habitualmente, sobre todo con los santos o qué sé yo, gracias por el favor concedido, las plaquitas que van haciendo, pero uno, claro, lo va vinculando mucho al tema de la santidad. Hay un caso también muy particular en la región metropolitana que está ahí en Estación Central, Romualdito, que una animita de los años 30, y se habla ahí de un mecánico que al parecer fue asesinado después de un asalto y posteriormente las personas le fueron a pedir y le van a agradecer con estas plaquitas. Pero es un tema que me imagino es interesante de analizar. Aquí tomas un ejemplo, pero lo que está detrás también, esa necesidad que tiene el ser humano, que tenemos los seres humanos, de pedir y de confiar que esa petición se va a cumplir y que hay que agradecerla finalmente. Mira, es súper importante, y exacto. De hecho, muchos científicos y neurólogos ven en toda la cultura, Ay, estamos con un pequeñito problema de internet para poder escucharte bien ese concepto, porque es interesante el poder ver cómo vivimos también en las creencias, en quién también nos confiamos también de pedir algo, de acudir también en esos momentos donde ya tal vez lo humano no nos puede dar un acompañamiento. Ahí vamos a, Nicolás, tomar cualquier momento el contacto contigo para poder aclarar ese punto. Ahora sí, lo tenemos ya más expedito el contacto, Nicolás. Claro, lo que dices tú es verdad. En todas las culturas hay religiones y porque No hemos podido retomar el contacto lamentablemente con Nicolás Poblete, autor del libro Succión, que nos cuenta la historia de esta niña hermosa. Para contarles un poco de Nicolás, no es la primera novela que escribe y además tiene un PhD en literatura hispanoamericana en Washington University en San Luis. Además hace clases de literatura, es traductor y colaborador estable del diario Cine y Literatura de la revista cultural La Panera y de la publicación valenciana Ucrónica. Y nos da cuenta justamente de esta novela donde nos habla un poco acerca de nuestra idiosincrasia chilena, y allá estamos contigo de regreso, Nicolás, para que nos cuentes justamente esta necesidad del ser humano, ¿no? De tener estos referentes, estos santos, estas figuras populares que se transforman, como Petronila Neira, por ejemplo, aquí en la región del Biobío, ¿no? Y es casi una esperanza. Yo creo que todas las culturas necesitan no necesariamente una religión, pero sí una espiritualidad. Porque eso, todas las culturas, y eso lo han dicho los neurólogos, neurocientistas, que nuestro cerebro tiene ese espacio que debe ser llenado de alguna manera. Entonces tú puedes formar parte de una religión convencional, como una religión católica, religión judía, o puedes tener tus propias prácticas distintas, ¿no? Más populares quizá. Y yo creo que en este caso se cursa eso. La gente tiene mucha necesidad de... cuando la gente pide milagros, por ejemplo, tú estás acudiendo a alguien que te va a brindar ese milagro. Hay una proyección por parte de la persona hacia lo que tú quieres conseguir, ¿no? Y si tú lees las cartas que le dejan a la niña hermosa, la gente se abre mucho sus corazones y dicen, por ejemplo, tengo una enfermedad, necesito que me ayudes con esto, o mi negocio está quebrado, necesito que me ayudes con esto. Mi hija está a punto de graduarse de abogada, pero el profesor le tiene súper mala, necesito que me ayudes con esto. Es impresionante la variedad de peticiones que hacen, ¿no? Entonces, es fascinante, pero en el caso de la novela, la protagonista de repente se burla y dice, yo no he visto ninguna carta que pida aquí que alguien, por ejemplo, que alguien me ayude a matar a una persona, o que quiero que alguien muera, por ejemplo, sino que siempre son cuestiones más, están en un orden más de, digamos, conseguir que te concedan un favor a ti por tu propia familia, claro, tu salud. Entonces, no deja de ser interesante porque yo creo que las religiones convencionales a mucha gente no les alcanzan a llenar su espacio psíquico, claro, que requiere de esta espiritualidad. Claro. Sí, es bien interesante la lectura también de la sociedad chilena que se hace a partir de este libro, porque ya lo decíamos, ¿no? La protagonista Saray, una mujer de clase más que acomodada, ¿cierto? Con un trabajo
Además que le permite relacionarse con personas quizás de su mismo nivel socioeconómico, ¿no? Como una profesora de spinning en un gimnasio en un lugar determinado, además de la región metropolitana, pero también la realidad del otro lado de la vereda, ¿no? ¿Qué pasa con las familias de clase media baja, si se quiere, la pobreza chilena? ¿Cómo se retrata la necesidad, la precariedad también de las familias chilenas en este libro? Me parece particular. Personas pidiendo dinero para un tratamiento médico. O sea, sabemos muy bien lo que pasa con la realidad del sistema de salud en Chile y la vulneración que existe muchas veces ahí, cuántas familias teniendo que organizar una serie de actividades para poder juntar plata para un tratamiento médico, pero también pidiéndole a los santos, ¿no? Que de alguna manera llegue esa respuesta médica. También lo que pasa con la salud mental, si se quiere, con la discapacidad incluso en Chile. Cómo vive la discapacidad, la pobreza en nuestro país es totalmente distinta a la discapacidad en un nivel socioeconómico alto o acomodado también en Chile. Las habilidades que puedes llegar a obtener, la proyección de vida que puedes llegar a tener, el techo, ¿no? Porque hay algunas familias que tienen el techo más arriba y otras lo tienen más abajo, y no solamente en términos de infraestructura lo estoy diciendo. Yo creo que ese análisis de la sociedad chilena también está muy bien hecho acá. Sí, la verdad es que ella, la protagonista, como tiene mucha conciencia de su privilegio social, Ujú. y al igual que su padre, tienen mucha noción de lo privilegiados que son, entonces ellos dicen que tienen que tender una mano a otra gente, ¿no? Entonces están en esta permanente búsqueda de a quienes ayudar, a quienes proteger de diversas maneras. Entonces, es lo que tú dices es verdad. Está en nuestro país en particular, probablemente esta es una realidad global, pero en particular en Chile las diferencias sociales son demasiado marcadas, ¿no? Y esto lo vemos en los testimonios de la gente que pide favores, ¿no? Algunos de los cuales son cosas bastante básicas. Entonces, como dices tú, una cosa que tendría que ser obvia, ¿no? Que tendría que ser una necesidad básica cubierta, no la puedes cubrir de manera fácil. Tienes que pedir, tienes que acudir a una entidad incluso, digamos, supernatural, sobrenatural, para poder satisfacer estas necesidades que en muchos casos son básicas, ¿no? Como de un tratamiento médico o lo que decías tú de una vivienda. Sí, por ahí va el tema. En el fondo es una denuncia hacia nuestra sociedad tan prejuiciosa, pero si tú te fijas, ella, más allá del tono que tiene, que es muy directo, es muy ácido, ella en el fondo va denunciando estos prejuicios inconscientemente. Ella en muchas partes dice, me carga, por ejemplo, ella es un poco rubia, pero no exactamente, y en un momento dice, yo cuando he ido a Europa, cuando he ido a Australia, eh, no paso como caucásica, no paso como, sino que paso como latina. Ujú. Entonces también está esta cuestión tan prejuiciosa chilena, que todavía se fijan los apellidos, por decirte, todavía, ella repite mucho que vive en la Reina Alta, por ejemplo, y dice que con toda la plata que tiene, ella dice, nosotros no nos quisimos ir a vivir a los Trapenses o la Dehesa, esos barrios como más estereotipadamente snob, sino que nos mantenemos acá en la Reina Alta, como dando a entender que eso es una gran muestra de austeridad cuando todos sabemos que ese es un barrio súper caro. Sí, sin duda. Entonces, claro, entonces en el fondo la novela es un compendio de denuncias sobre los prejuicios con los que trabajamos socialmente y que muchas veces de los que somos inconscientes, ¿no? O sea, forman parte de nuestra realidad y muchas veces ni siquiera estamos conscientes de que los estamos proyectando en otros. Sí, sin duda. Sí, somos una sociedad lamentablemente clasista, elitista, e incluso dentro de aquellos que dicen vivir en la clase alta, también hay clases sociales dentro de la misma clase alta. O sea, esto es interminable finalmente como cultura, y eso nos está haciendo un gran daño como sociedad. A no criticar también las creencias que puedan tener otras personas, simplemente el tal vez de ni siquiera entender finalmente ni cuestionar, porque cada uno ve en cómo va viviendo, en qué van poniendo sus esperanzas, su fe, y eso es parte también de este libro que queremos agradecer por estar acá con nosotros, Nicolás. Un abrazo.
Muchísimas gracias a ustedes y me encantó que leyeran con tanta atención y detalle esas partes que yo especialmente intenté enfatizar. Muchísimas gracias. Un abrazo, Nicolás, hasta pronto. 12 minutos nos separan ya de las 11 de la mañana, con un buen libro.